Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo Cuidado. con la mafia. Porque la mafia tiene... No voy a poner todavía el desenlace. Pero dices tú, o sea, ¿en qué momento el tipo le pone en el dilema? Si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, y dices tú, una barbaridad. Dice que elige la mafia, ¿no? Una aberración. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. ¿Pero por qué? Don Javier. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, Barbaridad, ¿no? Pero cuidado. la mafia no miente y Sobre todas todo. las cosas, la mafia compite. ¿Qué le llamas? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Vamos a... La idea cuando planteaba el programa era un poco abordar, siempre con todo lo difícil que es, un resumen del año. Y cuando tú piensas en hacer un resumen del año, pues bueno, estos son... ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces cronológicamente, de enero a diciembre? ¿Lo haces por importancia, de lo más importante a lo menos importante? Y bueno, es realmente difícil porque cuando te pones con esto nunca acabas. Pero yo creo que hoy, intentando ser un espacio ameno, sobre todo para que todo el mundo que tenga ganas pueda preguntar, podamos detenernos en lo que creéis más conveniente, vamos a intentar ese reto enorme, ¿no? Porque es enorme, de intentar resumir lo que ha sido el año. Yo si os digo ahora que me digáis cuál creéis que ha sido la principal noticia a nivel internacional, yo creo que podríamos tener un consenso generalizado bastante amplio, ¿no? De que lo que hemos tenido ha sido en febrero un quiebre que ha marcado y va a marcar no solo el año 2022, no va a marcar también el 2023, sino toda la década y probablemente una dinámica general. Por supuesto es, sin duda alguna, y ahí nos lo dice muy bien, la guerra de Ucrania. Yo decía que como con el COVID, esto ya es una cuestión más individual y ahora nos metemos ya con el análisis, que la guerra de Ucrania y la pandemia lo único que han hecho ha sido acelerar la dinámica internacional que ya estábamos teniendo. Es decir, simplemente la pandemia porque estruja las cadenas de suministro, porque pone contra las cuerdas la capacidad de producción de un país, sus gobiernos, la situación económica, aceleraba la dinámica que teníamos, que era una competición entre bloques, ¿no? Antes de la pandemia ya teníamos esa guerra comercial. Y ahora con la guerra de Ucrania pasa lo mismo, ¿no? Hay un progresivo desacople entre lo que es Rusia, de Estados Unidos, China por otro lado, un grupo de países emergentes, y lo que estamos haciendo ahora mismo es avanzar en esa dirección. Yo creo que vamos a hacer una geopolítica que yo califico de bloques, ya digo, estos son ya siempre opiniones más personales, pero sin duda alguna vamos hacia una geopolítica donde cada vez se ve más claro que, aunque no hay una ruptura total, porque no hay una ruptura total a lo mejor de lo que son las relaciones entre unos países y otros, sí que tenemos un choque significativo entre estos países que cada vez desarrollan paralelamente sus alianzas. Cada vez vemos a China con una alianza alternativa en el ámbito económico, tiene sus propios foros internacionales a nivel económico, a Rusia con su alianza militar frente a la OTAN reforzándose, y sí, sin duda alguna el principal acontecimiento ha sido la guerra de Ucrania. De hecho, vamos a empezar por allí. Estoy viendo muchos y muy buenos comentarios de temas que podemos trabajar ahora. Y si hay que empezar en algún lado, yo aquí me apoyo en los mapas, porque la geopolítica es mapas, la geopolítica es geografía política. Y bueno, es como el debate así más clásico que hay en la geopolítica siempre. La geopolítica clásica era una dependencia total de la geografía, ¿no? Y lo que te decían es, bueno, es que este país, si tiene una montaña o este río, es un condicionante total en la zona. El gran debate es hoy si los mapas siguen condicionando tanto, ¿no? Si la geografía no se ha relativizado con un desarrollo tecnológico tan grande. Pues bueno, yo estoy en la línea de que, aunque se pueda haber relativizado el peso, la geografía sigue siendo clave. Que se lo pregunten en la guerra de Ucrania, aunque no nos vamos a centrar en esa parte ahora, al río Dnieper, que es hoy la frontera que divide prácticamente buena parte del frente, porque es una frontera natural que lo permite hacer, o que le pregunten el por qué Rusia ha perseguido con auténtica ansia esto que estáis viendo aquí señalado, que es el corredor que conectaba a Crimea. Porque Crimea, si no, no tiene salida fluvial, es decir, no le llegaba agua para suministrarle a la población. Y por un corredor terrestre puedes tener un acceso más grande al Mar Negro. Y el Mar Negro a su vez está lleno de recursos naturales. Y que le pregunten a Estambul qué pasa por tener este pequeño, estrechito, por el que sale el grano que está alimentando África. Bueno, geografía y política, geopolítica, todo junto. Y para hacer un repaso del año había que empezar por lo que pasó en febrero del 2022, de madrugada, sobre las 4 de la mañana hora española. Pasaba algo que muchos, la inmensa mayoría, yo mismo, nos negábamos a creer o pensábamos que no iba a llegar a ese nivel, que era que se iban a cumplir las peores amenazas que llevábamos ya viendo un tiempo,
que era precisamente el riesgo de una guerra. Rusia había comentado un tiempo atrás que consideraba que Ucrania había sobrepasado varias líneas rojas, que se estaba poniendo en riesgo su seguridad internacional, y esgrimía eso para exigir y plantear que se diesen una serie de medidas, no solo a nivel interno en Ucrania, sino también hacia terceros actores, para garantizar su integridad territorial, su integridad física como Estado y sus intereses geopolíticos. Esto nos lleva, y mucha gente no se acuerda ya, a que entre enero y febrero, prácticamente hasta el día antes de que empiece la guerra, haya una serie de diálogos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, hay imágenes de Anthony Blinken con Sergei Lavrov, es decir, los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa, reuniéndose en Suiza y en terceros estados para intentar acordar un marco general. Yo eso me acuerdo que lo que decía, lo que me recordaba a mí a inicios del 2022, que luego lo hemos confirmado, es lo dramático de esa situación de que se está negociando la paz de Europa sin Europa. La Unión Europea ni estaba, ni se le esperaba, y ahora que sí, todo el mundo le puede decir no, pero la Unión Europea tiene una posición propia, esa posición propia es una posición de seguidismo. Es decir, podremos estar de acuerdo, ¿no?, en que lo que hay que hacer será enviar armas a Ucrania, pero el ritmo al que se está tomando esa decisión la marca Estados Unidos, y ya era un muy buen antecedente el ver cómo esto ya ocurría desde el principio de la guerra, desde antes de empezar la guerra, y esto es importante decirlo, antes de que en febrero comience todo, el 24 de febrero, habíamos tenido 2 meses de mucha tensión, donde las espadas estaban en alto, pero la gente se resistía a pensar que Ucrania pudiese ser una guerra que implicase casi directa o indirectamente el choque de dos grandes potencias. Fue así, empezó la guerra de Ucrania con una ofensiva enorme, que a nivel militar lo que supuso fue que Rusia penetró no solo desde su territorio, en toda la frontera este, es decir, no solo desde toda esta zona que estáis viendo aquí, el Donbass, que es toda esta zona y que ya había sido objeto de combates desde el 2014, sino también incluso desde Bielorrusia. El objetivo inicial del Kremlin era rodear Kiev, un avance rápido, tomar infraestructura estratégica, las principales ciudades y forzar un colapso del gobierno. Una operación rápida que en definitiva permitiese cerrar la crisis de manera rápida. Y ahí se dan dos grandes errores en el conjunto de los analistas, en el conjunto de los gobiernos, que es en primer lugar una sobreestimación de las fuerzas rusas, un ejército muy poderoso sin ningún lugar a duda, pero que habíamos visto que quizá no era tan poderoso el ejército ruso, eso desde luego, ¿no? Sabemos que tenía mucha capacidad, que tenía mucha potencia, pero que no se daba a los niveles que podíamos estar esperando. Y por otro lado, la capacidad de resistencia de Ucrania, que desde luego el esfuerzo bélico que está manteniendo sería impensable sin apoyo occidental, pero sí que vimos que inicialmente el gobierno tenía una mejor defensa de la que podían esperar las fuerzas rusas y que el ejército fue capaz de aguantar mucho más. Y así tenemos una situación inicial en la que Rusia toma prácticamente todo el este del país, parte del norte, rodeando Kiev, a la que se retira, es el fin de la famosa primera fase, y desde entonces pues hemos visto cómo se tomaba Mariupol, que fue una toma muy importante, hemos visto cómo teníamos movimientos en el noreste del país con esa retirada rusa, como hemos tenido contraofensivas exitosas ucranianas y ofensivas exitosas rusas, pero la situación que tenemos hoy es que la guerra de Ucrania no tiene ningún viso a corto plazo de solución. Yo me temo que el año 2023, aunque nunca se puede decir, pero yo lo llevo diciendo casi desde febrero, no había ningún indicio de que se pudiese solucionar a corto plazo. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por desgracia, las dos partes mantienen desde febrero prácticamente un discurso muy maximalista en sus aspiraciones. Por un lado, Rusia defiende la cesión que se retrotraiga el territorio ucraniano, es decir, que se reconozca que el Donbass es parte de Rusia, se reconozca la independencia de Crimea, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una línea roja para Kiev, que a su vez dice que sí, que acepta la paz, pero que tiene que retrotraer esos territorios. Entonces, si bien ese no es el debate de fondo, porque hay más reclamaciones, esas son las más gordas y son las que representan una dificultad muy grande. Durante todo el tiempo hemos tenido encima de la mesa esa opción. ¿Qué hemos tenido? Pues que frente a posiciones maximalistas no ha habido ningún intento real de mediación. Teníamos a varios actores que en 2022 han jugado papeles distintos. El primero era China, porque China es sensible a la cuestión de Ucrania, no solo porque está acelerando esa dinámica de competición que os decía antes, ahora cada vez está más claro ese desacople entre Estados Unidos y el bloque occidental y China y Rusia, y China necesita todavía más años para terminar de consolidarse como una gran potencia y como la mayor potencia económica del mundo. Y por otro lado tenemos a Rusia que dice, es que yo siento que se ha vulnerado mis intereses y yo creo que como gran potencia que soy, si siento que se ha vulnerado mi interés, tengo el derecho a hacer valer mis intereses. Entonces puedo perfectamente reclamar
a cualquier estado, a cualquier otro ente que me lo respete, porque en la crisis de los misiles pasó lo mismo. Estados Unidos se sintió vulnerado, amenazó con una guerra y se tuvo que hacer eso. Pues bueno, como digo, China es sensible a la cuestión y además porque también tiene la cuestión de Taiwán, luego vamos a hablar de China, y bueno, es muy reacia siempre a movimientos, a un reconocimiento unilateral de un estado porque tiene a Taiwán aislado que le está molestando. China no jugó ningún papel, China simplemente ha llamado a descensar a las partes, pero ha hecho varios guiños a Rusia, le ha echado un cable en mitad de las sanciones comprándole más materias primas, comprándole sobre todo petróleo y gas natural. China, por tanto, ha optado por no mediar y por poder económico y por influencia sobre Rusia podría forzar más la situación de lo que lo ha hecho. En segundo lugar, Israel, que es un estado que tiene muy buenas relaciones con Ucrania y que es un actor también muy importante con relaciones con Rusia. Hubo un intento puntual del que ya casi nadie habla en los primeros 2 meses de guerra, donde incluso viaja el primer ministro israelí para intentar mediar entre ambos, pero infructuosamente, no ha tenido más intentos. Y quien todo el mundo sabe que ha estado con un papel algo más protagónico ha sido Turquía, que consigue un acuerdo para que se exporte el trigo ucraniano y ruso a través del Mar Negro, ¿vale? Recordad que todo el mundo habla de la inflación, porque evidentemente hay inflación, ¿no? Pero eso tiene que ver con que una de las zonas de mayor producción de trigo del mundo es exactamente esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí que estáis viendo hace que Rusia y Ucrania sean los grandes productores, por lo que es, ¿no? Porque es un clima cálido, pero a la vez tiene unas precipitaciones relativamente constantes, y todo esto sale a través del Mar Negro, ¿no? Entonces el Mar Negro necesita que Estambul autorice para que pase pues por ese, ya veis ahí, ¿no? Parece que no, pero por ahí pasan los barcos y es un cuello de botella, un choke point que se llama geopolítica, que marca las grandes dinámicas económicas. Y Turquía pues ha conseguido mediar, pero hasta cierto punto. Entonces, como digo, posiciones maximalistas, ningún actor con capacidad real de mediar lo ha hecho, y los que lo han hecho, como son Turquía, son en aspectos parciales. Por tanto, el 2022 ha sido un año donde, pese a los avances y no de la crisis, hay que recordar que de la guerra, hay que recordar que Donetsk y Lugansk, que eran inicialmente repúblicas autónomas, han pasado a ser anexionadas por Rusia. Es decir, se ha dado un referéndum según la legalidad interna rusa donde ya son parte del territorio, y eso es significativo. Nos ha llevado a que, como digo, la guerra no tenga en el corto plazo, yo no me atrevo a decir si en el 2023 va a llegar, porque es verdad que las dos partes están jugando al desgaste, es decir, no me voy a sentar a negociar porque pienso que cuanto más alargue el conflicto, más opciones tengo de que la otra parte sufra un desgaste y se vea obligado a sentarse a negociar. Desde el punto de vista ruso tengo un bombardeo constante, tengo una mayoría en artillería, en efectivos militares, estoy destrozando toda la infraestructura estratégica de Ucrania porque le estoy rompiendo presas, le estoy rompiendo conexión eléctrica, soy mayor, estoy ganando territorio. Eso va a forzar a que en algún momento Ucrania colapse internamente o sepa que no puede ganar la guerra y se tenga que sentar. Y Ucrania dice, las sanciones occidentales y el armamento que estoy recibiendo me permiten mantenerme más tiempo en la guerra porque estoy recibiendo mucho dinero, y al mismo tiempo la economía rusa se resiente. Y en algún momento la población civil o la propia oligarquía rusa va a decir basta. Esos son los dos pensamientos mayoritarios, siempre hay matices, y dentro del alto estado mayor de las dos partes van un poquito más allá, pero es el pensamiento general que hay. Por tanto, esa dinámica de no sentarse a negociar que hemos tenido en el 2022, es fácil que la tengamos en el 2023. Claro, ¿podemos tener algún cambio? Por supuesto que sí, pero no es fácil, no está garantizado que lo tengamos, así que tenemos que tener esa noción. Vámonos a otra parte. Podríamos decir que sin duda alguna el 2022 ha sido el año de la guerra de Ucrania y Rusia. He hablado muy rápido de lo que implica para Rusia, de lo que implica para Ucrania, pero habría que decir que ha tenido que ver con terceros actores. Hemos tenido en primer lugar un refuerzo de la OTAN. Yo lo decía en marzo, que la OTAN ha sido el gran vencedor porque era una organización que estaba en parálisis cerebral, según Macron. Pues bueno, ha salido esa parálisis cerebral, se ha visto legitimada porque su discurso de cuidado que vienen los malos, ¿no? Esto de agitar el muñeco porque viene el coco. Bueno, pues al final ha venido el coco, podremos hablar de legitimidad o no para que venga, pero a efectos prácticos para el bloque occidental ha venido el coco y Estados Unidos ha podido decir, señores, 2% de gasto en defensa. Lo dijo Donald Trump en el 2018, entonces no había guerra en Ucrania, pero ¿saben quién estaba ya en el 2018 en la Moncloa? Pedro Sánchez, que entonces dijo que no iba a gastar un 2%. Estos últimos presupuestos blindan el 2%. ¿Qué hace que un mismo presidente, como es Pedro Sánchez o Macron, se comprometan con una organización con la que eran críticos hace tan solo una cuestión de meses? La guerra de Ucrania, que marca un nuevo hito discursivamente lo marca. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Y como digo, no solo la OTAN se ha legitimado internamente, ahora tiene un paquete ideológico que les permite seguir hacia adelante, sino que, por otro lado, por cierto, me ha asustado con el sonido, lo tengo muy alto los cascos y me he quedado asustado, sino que por otro lado lo hemos ampliado, es decir, no solo lo que teníamos está más cohesionado, sino que además lo hemos ampliado. ¿Por dónde? Por el Báltico, Finlandia y Suecia. Daros cuenta de que Rusia no tiene, y aquí nos vamos otra vez a la geografía. Yo intento hacerlo ameno, porque muchas veces es verdad que la geopolítica es apasionante, pero puede ser pesada. Pero aquí vais a ver cómo sí que tiene todo su sentido del mundo, ¿no? Rusia no tiene ningún puerto constante durante todo el año, porque claro, la salida al mar que tiene, pues es eso, ¿vale? Toda esta parte de aquí, evidentemente, en el Polo Norte es congelado, no es una ruta que sea transitable durante todo el año, entonces el único puerto caliente que tiene, exceptuando el Mar Negro, que tiene que pasar ya por un tercer estado como es Turquía, como ya hemos visto, es precisamente el Báltico. Pues bueno, en el Báltico, donde tenemos dos salidas, Kaliningrado, que es esta parte de aquí, que es Rusia, ¿vale? Segunda Guerra Mundial y luego desmembramiento de la Unión Soviética, un brownie espectacular, ¿vale? Y esta pequeña parte que rodea San Petersburgo, ¿vale? Que son las salidas que tiene al mar Báltico, que es un mar transitable durante todo el año. Pues ojo a quién se ha unido a la OTAN. Se han unido nada más y nada menos que Finlandia, con quien comparte varios miles de kilómetros de frontera, en buena parte intransitable, pero que ya te obliga. Cuando tú tienes un nuevo miembro de la OTAN, tú tienes que militarizar la frontera. Lo tiene que militarizar Finlandia y lo tiene que militarizar Rusia. Ojo, ya estaba militarizada, ¿vale? Han tenido una guerra entre ellos, la guerra de invierno. Durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron a estos dos países. Pero la tienes que militarizar más y además tienes al segundo actor, que es Suecia. Suecia posee la isla de Gotland, que está aquí, que es uno de los cuellos de botella que a ti te impide que tú salgas desde San Petersburgo o desde Kaliningrado y puedas ir con independencia y pasar por aquí por Dinamarca y salir con el barquito. O sea, ¿veis el grado de complejidad? Entonces, como digo, ha habido movimientos. Internamente la OTAN se legitima el discurso, se amplía. Por otro lado, Rusia pasa ya a terminar de ampliar sus alianzas con terceros actores como son Irán, que ahora es un proveedor militar significativo, como es acercarse más todavía a China, y esas son las grandes dinámicas que nos ha marcado la guerra. Y tenemos que pasar, por tanto, a el segundo gran actor. Luego, si queréis, podemos volver a la guerra de Ucrania en la parte que os interese, que sería China. En China hemos tenido también varias cositas especiales, significativas. Voy a aprovechar para hacer una recomendación. Es que hemos tenido en el 2022, pues no ha sido solo la guerra de Ucrania, hemos tenido también la consolidación de Xi Jinping. Joder, Néstor, el Partido Comunista, esto sí, sabemos más o menos lo que hay, pero bueno, pues la consolidación de Xi Jinping en el poder va a ser una dinámica que nos marque los próximos años de China, que nos marque los próximos años de la política internacional y que además marca la diferencia de lo que es un país en general, porque China tiene un objetivo muy claro en política internacional y, como yo digo, siempre tiene una gran ventaja, que es decir, que tú tengas la capacidad de elaborar política internacional a 16 años vista o 12 años vista, que son los años que va a cumplir Xi Jinping en el poder, es una ventaja, porque aquí, bueno, aquí no tenemos política internacional, ese otro día lo hablamos, ¿no? Que es, ya sabes que yo soy muy crítico. Entonces, pero cuando tú tienes una agenda electoral a 4 años vista y tus grandes líneas maestras son objeto de un debate a nivel nacional, es muy complicado. Y China tiene la capacidad de elaborar políticas a largo plazo, esa es la gran ventaja. Y luego tiene la gran ventaja, que esa la tiene también Estados Unidos, de tener no solo las prioridades bastante bien definidas, que Estados Unidos comparten los republicanos y los demócratas las prioridades, sino un cuerpo bastante especializado. Entonces tú, cuando tú tienes un ejército de diplomáticos de carrera, que gane un partido o gane otro, de técnicos, de cuerpos muy firmes, de inteligencia, de seguridad, de Ministerio de Asuntos Exteriores, te permiten tener una continuidad y proyectarte a nivel internacional. Pues bueno, este año es el año en buena medida de Xi Jinping también. Él no ha empezado la guerra en Ucrania, pero se ha visto reforzado. ¿Por qué? Porque en octubre, ¿vale? Si el mes de febrero es el mes de la guerra de Ucrania, octubre fue el mes de China. Y iba a ser el año de China ya, porque en enero y sobre todo en febrero, recordemos que en febrero acoge los Juegos Olímpicos de Invierno. Allí viaja Putin, es la última gran visita que hace al exterior. Allí se reúne Putin con Alberto Fernández, viajan mucho más presidentes. China y Rusia escenifican a principios de año muy buena sintonía política. Y Xi Jinping, que desde luego no le ha hecho mucha gracia la guerra de Ucrania, créeme que a él no le interesaba, va a saber que este es el año donde él se tenía que consolidar en el poder. Después de Mao Zedong va a ser el primer dirigente que consiga romper con la reelección de mandatos que estaba fijada. Él ahora se ha podido reelegir, se reelige por tercera vez, lo cual nos da unos cuantos años más de Xi Jinping y nos da varios años más para ver cómo China profundiza en su estrategia, en la estrategia que marca el 20 Congreso del Partido Comunista de China, que no ha sido nada seguido. Yo lo digo siempre, la guerra que da las elecciones de... La guerra que nos da las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, o las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tenemos un especial en todas las cadenas, y a mí, que sigo la política internacional, me gusta,
no me gusta la calidad de los que van, pero muchas veces, pero me gusta que se hable de política internacional, y ha sido fundamental este congreso y hemos tenido muy poco, ¿no? Tuvimos la salida famosa del anterior secretario general, pero no tuvimos mucho más sobre lo que se ha decidido. Pues lo que se ha decidido es consolidar a Xi Jinping en el poder. Todo el Politburó, el Comité Central, refuerza su figura con gente muy afín, y una apuesta por los grandes preceptos que tiene él, el socialismo con características chinas, vigorizar la economía, reforzar, y esto es muy importante, el ejército chino, modernizarlo y ampliarlo en todas las dimensiones, y ahí tenemos nada más y nada menos que a China como gran actor. En octubre es un mes con el Congreso, Xi Jinping, como digo, se reelige desde Mao no pasaba, además cambia los estatutos para poder hacerlo, y entre medias hemos visto como la tensión con Taiwán ha aumentado, ya llevaba varios años de escalada constante. En el tablero diplomático, China ya lleva varias veces que le está ganando el pulso a Taiwán. Recordemos que, por ejemplo, lo que hemos tenido fue varios países que en el 2020, 2021, 2022 han retirado su reconocimiento a Taiwán. Acordaos que Taiwán es esa pequeñita isla que tenemos en... Vamos a poner el mapa para que lo veáis bien. Que tenemos en... Aquí está. Que tenemos en el Pacífico, ¿vale? Que es esta de aquí, que durante la Guerra Civil China el Kuomintang se enfrentaba al Partido Comunista y dice el Kuomintang, me da que para mí que perdemos. Dice, no nos vamos mejor a esta isla, que la controlamos, y que una guerra, date tú, que, que si tenemos que una guerra, vamos perdiendo y nos vamos a una isla, la geografía te limita mucho en los años 50 a que puedas mantener una guerra, se van a Taiwán y desde allí dicen, yo soy la República China de verdad, dice el Kuomintang, y dice Mao Zedong en el otro lado, no, la auténtica China es la República Popular de China que acaba de fundar, que es una China de inspiración socialista. Ese conflicto continúa hasta el día de hoy. Hoy Taiwán evidentemente ha ido perdiendo el favor de los países porque quien domina de facto la inmensa mayoría del país y tenía la legitimidad a ojos del derecho internacional era la República Popular de China. Pero bueno, ahí queda Taiwán como una piedra en el zapato para Pekín, porque Pekín sigue reclamando Taiwán como una parte de su territorio integral. Y además, Taiwán se está remilitarizando. Bueno, lleva muchos años con mucho poderío militar, ¿no? Es cierto que se está remilitarizando, siempre ha tenido poderío militar. Y Estados Unidos, que lo sabe que esa es una piedra en el zapato que tiene que tensar. Que tiene que tensar. Entonces, este año no solo ha sido el de Xi Jinping, ha sido el de el aumento progresivo que seguimos viendo desde hace mucho tiempo con lo que está pasando en Taiwán. Efectivamente, Formosa, antigua colonia portuguesa, y ojo, ya para los hispanistas que se ponen, ¿no? Que yo hay gente que les dejas y te reclaman Perú de nuevo, también hubo presencia española en Taiwán. Pero bueno, y esto fue China también. China empezó el año con los Juegos Olímpicos, sacando músculo como país y sacando músculo políticamente con muchos primeros ministros que fueron a darle la mano a Xi Jinping, que se consolida en octubre y que ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades. Desarrollo económico, con un programa económico muy ambicioso y que se está ejecutando muy bien. Modernización del ejército, consolidación de los principios políticos de Xi Jinping a nivel de política interna y cada vez una mayor asertividad internacional, que llevamos viendo muchos años. Ingreso con inversiones espectaculares en África, progresivo avance en América Latina, desarrollo de la ruta y la franja, que es un proyecto económico, un macroproyecto que conecta con Europa. Va a tener inversiones en Italia, va a tener inversiones en Portugal, en España no, porque pregúntenle al señor Álvarez, pero quiero decir que incluso ha penetrado dentro de la Unión Europea. Entonces ahí tenemos, en Grecia también, por ejemplo, toda la franja del Mediterráneo, casi toda, quitando España, va a estar. Entonces ahí tenemos como China también ha sido su año. Año de los Juegos Olímpicos de Invierno, año de la consolidación de la apuesta política de Xi Jinping en el plano económico-social, también de la política COVID-0, una política que hemos visto que ahora está siendo muy cuestionada internamente, no muy cuestionada porque la realidad social china es compleja, pero quiero decir, igual internamente no tanto, pero hemos visto como ya estaba dando sus máximos, se habla ahora de 250 millones de contagios, de varios miles de muertos y de un colapso, y ahora precisamente este año, en el que ellos han seguido con medidas muy estrictas, está acabando con una flexibilización, ¿vale? Hemos visto como socialmente ha pasado algo de factura, eso sí que se puede decir, con incluso protestas ciudadanas que no son nada comunes, y en todo caso, como digo, un año donde China consolida y muestra que tiene un objetivo claro. ¿Dónde nos iríamos ahora? Pues yo digo, hombre, a mí Néstor me tira a ir a América Latina, me tira a ir al norte de África, me tiraría a ir a Grecia, que bueno, estuve trabajando allí este año una parte y es un país que me encanta. Pero bueno, si hablamos de Rusia, si hablamos de China, tenemos que hablar de Estados Unidos. Y hemos tenido muchas cosas en Estados Unidos, no os creáis que no. El 2022 ha sido el año de prueba para Joe Biden, que ha tenido que enfrentarse a una situación interna y externa complicada. Externa complicada porque
Como hemos visto, las relaciones con Rusia y con China no son previsibles, que era, podríamos decir, el objetivo de la Casa Blanca. Por lo menos tener unas relaciones más o menos controladas con Rusia para poder centrar su objetivo en China, ese pivote asiático. Mucha gente dice que hay un pivote geopolítico, ¿no? Que es donde se concentra el esfuerzo geopolítico en un sitio. Que puede ser en ocasiones Oriente Medio, se decía que era antes, y ahora es Asia-Pacífico. Exista o no ese pivote, desde luego Estados Unidos tenía el foco puesto en Asia-Pacífico. Pero, guerra de Ucrania. ¿Qué hemos tenido? Bueno, en política interna, no sé si os acordáis, pero tuvimos nada más y nada menos que en junio un incidente muy grande, que era el del aborto. Que hemos visto una regresión conservadora en los estados gobernados por los republicanos, donde se está persiguiendo el aborto como figura. No sé si os acordáis o no. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en Estados Unidos? Internamente lo que teníamos es mucha hostilidad. Donald Trump ya ha destapado a finales de este año que va a optar a la reelección como presidente, después de perder las elecciones del 20, ¿no? De hecho, abríamos el año con el asalto al Capitolio, el 2021. Lo hemos abierto este año con el juicio de la toma del asalto al Capitolio, que se ha confirmado que tenía una connivencia y un grado de organización y de conocimiento la propia administración Trump. Pues bueno, Trump tira hacia adelante, se ha destapado este año como candidato presidencial para las primarias republicanas. Vamos a ver quién le planta cara. Estamos viendo movimientos internos dentro del Partido Republicano, pero ojo, Trump va a estar ahí. Y este ha sido el año donde Trump, que nunca se fue, y si se fue en algún momento, se fue a un segundo plano, pero lo que no se fue es el trumpismo, que yo creo que esto es como... ¿Existe el trumpismo? ¿Existe el bolsonarismo? Bueno, pues fíjate que yo creo que socialmente ya existía una mayoría conservadora que basaba su identidad en aspectos culturales y nacionales exacerbados, ¿no? Como es la simbología nacional patria, como son los elementos de la cultura americana, del American Dream, ¿no? Esa idea de independencia, de ganancia, del sueño de tu vida. Bueno, eso ya existía. Trump o Bolsonaro pueden llegar a darle forma, canalizarlo, estructurarlo políticamente y profundizarlo. Pero bueno, como digo, se fuese o no se fuese Trump, lo que no se fue es ese ideario, y ahora parece que apuesta por intentar retomarlo. Veremos qué hay en el 2024. Trump va a estar en el intento de ganar las primarias republicanas. Menudo anuncio, ¿no? O sea, no es un anuncio menor. Y por otro lado, en el lado demócrata lo que tenemos es a Joe Biden. Me lo dicen por aquí por el chat, tenéis toda la razón. En un estado de salud cuanto menos cuestionable, ¿no? De hecho ya no es ni escondible, o sea, tiene lapsus, que podemos tener cualquiera. Ojalá a Joe Biden le pase como a mí, que se atraganta al beber agua, y eso se fuese todo el titular que sacase Fox News. Pero es que tiene una parte que es innegable, que es el decir, bueno, tienes unos problemas de salud muy graves, se especula mucho sobre cómo está, sobre todo a nivel mental, porque has tenido unos lapsus grandes, y eso alimenta mucho, pues bueno, la teoría de si acabará el mandato o no. Llega a decir Joe Biden hace un mes y medio, no, hace ya 2 meses, ojo, que él se ve preparado para la reelección. Imaginaros, Joe Biden, reelecto presidente, ya es el presidente más antiguo, pero él ha dicho que se ve preparado. O sea, a mí me parece un poco disparate, sinceramente, pero él lo ha dicho. O sea, él ha dicho que se ve capacitado para seguir otros 4 años más. Se ha especulado mucho que si Kamala Harris podría estar o no podría estar en la disputa para las próximas elecciones, pero Biden dice que se quiere reelegir, lo cual, pues a mí me deja frío, ¿no? O sea, yo no sé si será o no. Mira, aquí tenéis, de hecho, es que merece la pena comentarlo, O sea, no es ninguna tontería. Lo dijo en noviembre, fíjate, pues eso, calculaba yo 2 meses. Entonces, ya tenemos por un lado a Donald Trump diciendo que se va a presentar, y por otro lado a Joe Biden diciendo que aspira a ser reelecto. Pues imaginaros el enfrentamiento, ¿no? O sea, menudo nivel. Pregunta a la gente, ¿hay alternativa en el Partido Demócrata? Pues lo hay. Tenemos por ahí a Alexandra Ocasio-Cortez y a otro grupo del Squad, ¿no? El sector más progresista del Partido Demócrata, que siento decir para la gente que haya oído hablar y diga que es una alternativa, que no es tan fuerte internamente dentro del partido, aunque ha ganado posiciones. Entonces, no es una opción. Además, en Estados Unidos hay un límite de edad, no recuerdo ahora mismo cuántos son, si son 40 años para presentarse a las elecciones presidenciales. Si alguien lo busca, pues que me lo diga. Es decir, hay países donde no hay, pero hay países, y esto pasaba en España en la Segunda República, por ejemplo, que el presidente de la República, para presentarse, tenía que tener no sé cuántos años de experiencia. Entonces, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, aunque sea un perfil político que está ganando mucho peso, ni siquiera llegaría con la edad mínima. Que alguien lo googlee y me lo chive, ¿vale?
A ver si me lo sabéis decir. Entonces, bueno, pues se especula mucho qué figuras pueden ser, pero realmente no hay ningún liderazgo que por el momento haya despuntado. Y ojo, no es porque no los haya, sino porque tampoco se ha encargado el Partido Demócrata de generarlos. Lo cual es significativo, hay que decir, pues sí, es verdad, Joe Biden no da para más, entonces igual no tengo ningún nombre, pero sé que tengo 4 años para posicionar a una persona en el top, es decir, que sea una persona top, que la conozca la gente, los medios de comunicación, que tenga un perfil político desarrollado y comunicativo, y no lo han hecho. No, por lo menos no estamos viendo a nadie, como mucho a Kamala Harris, ¿no? Pero bueno, 35 años. Pues ya os digo que Alexandra Ocasio-Cortez no llega, si no me equivoco, en principio. Sorbitos pequeños. A vuestra salud. Entonces tenemos en Estados Unidos nada más y nada menos que a Trump por un lado, a Biden que dice que igual se presenta aquí mi amigo. Ahí está, el presidente debe tener mínimo 35 años, ser ciudadano estadounidense por nacimiento, y debe haber residido en los Estados Unidos por lo menos 14 años. Ahí están los requisitos. Ya digo, son figuras que hacen gracia, pero que, por ejemplo, son una limitación. Entonces, Alexandra Ocasio-Cortez fuera de lo que es la carrera presidencial. Pero antes de la carrera presidencial del 24, donde, como digo, ya tenemos varios nombres, ojo, tenemos las elecciones de medio término de noviembre, del mes pasado, donde las elecciones de medio término son figuras que tenemos en muchos países, por ejemplo, en Argentina tenemos, ¿no?, elecciones que renuevan parcialmente el Congreso, lo tenemos en otros países incluso europeos, pues son básicamente una renovación parcial tanto del Congreso como del Senado. Estados Unidos es un país presidencialista, pero el Congreso y el Senado tienen capacidad de ponerle palos en las ruedas a la agenda del presidente. Era importante. Históricamente, ¿qué nos dice la historia? Que las elecciones de medio término siempre son un poco de castigo, ¿no? 2 años de gestión siempre... El poder siempre erosiona. Bueno, hay situaciones donde no, pero por norma general erosiona gestionar situaciones difíciles, y lo que nos dicen es que todos los presidentes de Estados Unidos, la inmensa mayoría, pierden algo de apoyo. Se esperaba que Joe Biden pudiese perder la mayoría en el Congreso y en el Senado. Finalmente no ha sido así, solo perdió una de las dos mayorías y con un margen menor de lo que se esperaba. Por tanto, los demócratas han cogido aire frente a un partido republicano que todavía está decidiendo si opta por Donald Trump o ve un perfil alternativo. Y ahí, como digo, también hay una situación interesante que está por resolverse y que tienen que ver qué hacen. Y Estados Unidos, como digo, va a tener que seguirse de cerca en el 2023, porque es un país que marca las dinámicas internacionales y porque internamente el 2023 va a ser un año de perfilaciones. Vamos a ver si se perfila Trump, vamos a ver si se perfila Biden, vamos a ver cuáles son los grandes debates que hay. Estamos viendo, como os digo, más allá de lo que pasa fuera y de la posición que tiene Estados Unidos azuzando la guerra, intentando reforzar la OTAN. Tenemos la cuestión del aborto, por ejemplo, que, como digo, en junio de este año se ha dado una regresión conservadora muy importante en el país, muy importante. Se comentó en los telediarios, pero se ha ido pasando, ¿no?, con el tiempo. El pájaro de Florida, ese es quien suena como alternativa. El gobernador del estado de Florida, reelecto, flamante. Florida además es un estado que tiene un porcentaje de población hispana y de minorías significativo, y que haya ganado en un estado que está siempre en disputa y que es significativo y que tiene partes que son auténticos feudos, pues es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, Estados Unidos, y aquí ya llevamos a los 3 grandes. Yo me voy a tomar la licencia de irme a alguna región que a mí me gusta. Pero, y aquí entra ya vuestro aparte de popurrí internacional, todavía nos queda un rato de programa, no os preocupéis, que sé que os está gustando el este. Me podéis decir qué ha pasado en el 2022 en otras partes del mundo. Pero ahora vamos a ir, y me tocará ir un poquito más rápido, porque como me ponga país por país no acabo, nada más y nada menos que la patria grande, América Latina y el Caribe. Aquí me voy yo. Si está viendo Julián, pues me imagino que él también, porque él ha estado este año allí. Yo he estado trabajando allí en México, por fortuna, país maravilloso. Y en México, este año, además son países hermanos, ¿no? O sea que aquí, qué narices, me tomo la licencia de parar un ratito más. Pues en México vamos a tener, en el 2022 hemos tenido el año donde se consolida López Obrador como una figura política indiscutible. Es decir, ya es la mitad de su gobierno y no ha habido nadie capaz de disputarle. Es decir, es arrollador. Y el 2023 va a ser el año previo, va a ser el año donde se van a terminar de poner todas las fichas para el 2024, que son las elecciones presidenciales. Por tanto, en México no solo hemos visto que en el 2023 se consolida el fenómeno de AMLO, sino que ahora mismo con lo que todo el mundo está pendiente es quién va a ser su sucesor. ¿Vale? Recordad que en México no se puede reelegir. O sea, está prohibida la reelección presidencial. Ahora mismo dentro de Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, es el partido de gobierno de México, es un movimiento muy amplio.
Yo soy incluso escéptico con llamarlo de izquierdas, porque sí que tiene aspectos de izquierdas significativos, pero es un movimiento tan amplio que tiene internamente aspectos contradictorios, ¿no? Y dentro pues tenemos en la disputa para sucederle, y este año se han destapado, es decir, han dicho yo quiero estar ahí, a Marcelo Ebrard, canciller, ministro de Asuntos Exteriores. Pude entrevistarle para Descifrando la Guerra, lo tenéis, si vosotros ponéis entrevista a Marcelo Ebrard, Néstor Prieto, os va a salir, ¿vale? Por otro lado, Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de Ciudad de México, es como un alcalde, pero es un alcalde con más competencias, un alcalde casi con competencias de comunidades autónomas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego tenemos pues por detrás a Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación, algo así como el ministro de Interior y vicepresidente, ¿vale? Podríamos decir, que es muy afín a López Obrador. Entonces esos son los 3 grandes perfiles a monitorear, ¿vale? Entonces México, año 2023, vamos a tener elecciones en Coahuila, que es un estado chiquitito, bastión del PRI, y en el estado de México, Edomex. Por tanto, esas 2 elecciones y la disputa interna dentro de Morena van a ser las grandes dinámicas que nos marquen el año político en México. El entrante y el saliente. ¿Qué hemos tenido en Centroamérica? Pues bueno, yo creo que hay que hablar de Honduras, de Xiomara Castro y su gobierno, después de ganar las elecciones. Hemos tenido elecciones en Costa Rica, donde ha ganado un economista outsider, un outsider de la política con un discurso algo populista. Seguimos con una crisis gravísima en Guatemala. Seguimos con un triángulo norte, ¿no? Que son grandes exportadores de migrantes, y hemos tenido caravanas dolorosísimas en Guatemala, Honduras y El Salvador. El Salvador este año ha sido el año en el que Nayib Bukele le ha declarado la guerra al crimen organizado, una guerra que está en el foco. Parece que los resultados están siendo buenos, pero por el impacto que está teniendo, es decir, si está pasando por encima de derechos humanos y demás, con un estado de emergencia que va a batir todos los récords que nos imaginemos, con toques de queda, y con un discurso de populismo punitivo muy duro, pero que en cierta parte pues cala bien, porque es verdad que las pandillas, las maras, controlaron una parte fundamental de El Salvador, y Bukele, que este año ha sido el año en el que ha lanzado la guerra contra las pandillas, y parece que está funcionando. Eso sí, el coste, como digo, pues habría que medirlo en términos de derechos humanos también. Está funcionando. Este ha sido el año también del CryptoBro. Pues el Bukele, que le ha metido millones y millones a las cripto, ha visto cómo le va a colapsar una parte sustancial de la economía. Hay un porcentaje del PIB de El Salvador que, ojo, es que El Salvador tiene como moneda legal en curso las criptomonedas. Es una locura, o sea, es una locura. El Bitcoin es legal para pagar cosas en El Salvador. Entonces, hemos visto como la economía, el FMI, el propio FMI y otros organismos internacionales le han dicho a El Salvador, cuidado, que la que se te puede venir encima, carayu, es impresionante. Salvador. Seguimos con el repaso. Nicaragua, año en el que se profundiza esa dinámica de desacople regional, porque la situación que hay interna cada vez es más delicada. La última ofensiva que hemos visto es que muchas ONGs, bueno, el enfrentamiento Iglesia-Estado es muy grande. La Iglesia, que siempre se había acusado de la Iglesia de ser afín a la oposición, pero sí habíamos tenido muchos sectores de la teología de la liberación, ¿no? Esa izquierda católica que habían sido parte del frente sandinista y demás, pues hemos terminado el año con un enfrentamiento abierto muy grande entre el Estado nicaragüense y la Iglesia. En Colombia, sin duda alguna, es el año de la victoria de Gustavo Petro, de su llegada al poder, y de una llegada al poder con resultados preliminares bastante buenos. Hay que decir que es un gobierno muy amplio, es un gran gobierno de unidad nacional, pero ha sido el año donde por primera vez llega la izquierda política a gobernar en Colombia. Lo hace además con un respaldo legislativo que, si no es total, no es todo lo que se podía esperar, pues va a ser sustancial, o sea, es decir, va a tener una capacidad de gobernar, y los primeros gestos son positivos. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que ha ganado Gustavo Petro, que se ha echado al uribismo, y que ha ganado Gustavo Petro y ha empezado ya con una agenda muy ambiciosa a nivel nacional e internacional. A nivel nacional ha impulsado los diálogos de paz con el ELN, que ahora mismo se están celebrando ya mismo en Venezuela, país con el que han normalizado las relaciones. Ojo, que es que no es ninguna tontería, es decir, ha normalizado las relaciones con un país con el que tiene una frontera súper porosa que no controla ninguno de los dos estados, donde tienes grupos criminales, crimen organizado actuando, y has apostado por reconocer a Nicolás Maduro cuando tu antecesor, que era Duque, era quien lideraba la ofensiva regional contra Maduro, prácticamente podríamos decir eso, y tú has apostado en primer lugar por sentar al ELN a negociar, y en segundo lugar por normalizar las relaciones con Venezuela. El tiempo dirá cómo va a salir. No sabemos cómo va a salir lo del ELN, porque ahí tenemos menos certezas. Lo de Venezuela ya estamos viendo que está dando resultados, y que la normalización está siendo progresiva. Y ojo, Venezuela, y salto de un país a otro, ya está en una situación distinta. No ha sido el año en el que se ha roto la situación que tenía, ni mucho menos. Empezaba, yo me acuerdo, porque lo veía, pues de esto que uno es friki y ve
ve de Venezuela y de todos, ¿eh? No me pintéis la cara tan rápido. Y yo vi la entrevista navideña que hace Maduro, con todo ese ambiente caribeño. Que la decía Ramonet, un periodista español en Telesur. Dice, acabaremos el año produciendo 2 millones de barriles de petróleo al día. ¡Wow! Buena cifra. El máximo que ha tenido Venezuela son 3,2 millones, si no me equivoco. Se especula, ¿no? Porque nunca está clara cuál es la producción oficial. Con Chávez. Dicen que ha acabado el año produciendo 1 millón de barriles de petróleo, que se dice que sí, que algunos de los días pudo llegar a producir 1 millón de barriles de petróleo, como digo, el 1 de enero del 2022. No hemos llegado ni mucho menos a esas cifras, la producción ha estado todo el rato oscilando entre los 650.000 barriles diarios, 700.000, hemos tenido picos, veces en los que menos, veces en los que un poquito más. Aún así Venezuela ha visto cómo se ha relajado un poquito el cerco económico que tenía. Ha sido también una cuestión de un toma y daca con Estados Unidos. Una oposición completamente dividida. El otro día echaron a Guaidó, sus propios compañeros. Pues bueno, ha conseguido una licencia especial para Chevron, para Eni, para Repsol, compañías que están pudiendo sacar algo de petróleo. Poco a poco Venezuela se ha acostumbrado a una economía de sanciones y está consiguiendo desarrollarse. Y el año 2022 ha sido en el que se ha podido consolidar Maduro, es decir, ya estaba consolidado, pero por lo menos ha sabido encauzar la situación y ha sido un año sin grandes sobresaltos. Lo cual lo necesita porque hay elecciones en principio en el 2024 y tiene este año 2022 que acaba, y creo que el balance que habrán hecho pues seguramente sea más dulce que agrio, y el 23 para terminar de posicionarse, de definir su estrategia con lo que será o no lo será. Entonces Venezuela, significativo. Además, ha vuelto la mesa de diálogo de México, que es el espacio donde está negociando la oposición y el gobierno. Yo lo digo en el libro Fuego en el Horizonte, que era el espacio que yo digo, va a volver. O sea, aunque se rompa, va a volver. Y ha vuelto y por tanto Venezuela se ha retomado el diálogo entre gobierno y oposición. Se están flexibilizando muy poquito, pero se están flexibilizando las sanciones y ha terminado de encontrar un escenario regional mucho más afín, porque le ha desbloqueado la situación Venezuela. A Venezuela le ha desbloqueado la situación Colombia, Perú, Brasil. Es decir, vamos a ver un cambio brutal regionalmente que le ha permitido hacer eso. Y bueno, lo de Guaidó es una tragedia, decís en contra. Es una tragedia. O sea, era una tragedia, pero porque se veía venir. O sea, no es que... Joder, macho. Voy a decir, aquí el chavista carallo. Si a mí, te lo digo de verdad, yo tengo una ideología, pero cuando me pongo a hacer estos análisis, tío, es una cuestión como muy evidente. Os recomiendo de verdad la entrevista con Marcelo Ebrard, con el canciller mexicano, el ministro de Asuntos Exteriores del país más poderoso a nivel hispanohablante, es decir, el mayor país del mundo, uno de los 2 grandes países de América Latina que marca las dinámicas, junto con Brasil. Y dice Marcelo Ebrard, ministro de Asuntos Exteriores, Estados Unidos tenía un plan que era, no lo sabíamos al principio, pero era nombrar un gobierno paralelo para fomentar un golpe de Estado. Eso te lo dicen ellos, o sea, que Estados Unidos estaba detrás de eso. Se veía venir que no era fácil. Gobiernos en el exilio que hayan funcionado, o gobiernos sin el poder real que hayan funcionado, no hay ninguna experiencia real prácticamente. Si no tienes un respaldo dentro del territorio, si no tienes desarrollado una guerra, si no estás controlando una parte del mismo, es decir, no le funcionó a Bielorrusia. ¿Os acordáis de la líder opositora que no le funcionó a Bielorrusia? Oye, Néstor, es que eres un comunista bolivariano. No le funcionó a la Segunda República, que tuvo gobierno en el exilio en México hasta los 70. Porque desde un punto de vista simbólico e incluso institucional puede servir. Ojo, sirvió para que todo Occidente terminase de cercar a Maduro. Pero desde el punto de vista de los objetivos internos que se podía definir la oposición, no ha servido. Es decir, ¿ha servido para acercar a Maduro? Sí. Meter a Guaidó en el plantel sirvió. ¿Ha servido para que la oposición consiguiese acercarse a sus objetivos? Pues no lo creo. Y si ha servido para que Maduro haya cedido en algunos ámbitos, no sé si el precio para pagar era tan alto. Y ya te digo, esto no te lo digo yo como un peligroso bolivariano, lo digo como un analista internacional. Tengo dudas serias. Tengo dudas serias de si Occidente pensó en esos términos. Evidentemente, pues no lo hizo. Y de elección a elección, si hablábamos de la victoria de Petro y de cómo va a marcar un nuevo rumbo en América Latina e internamente ya ha cambiado, ¿no? Con esa apuesta por el diálogo, en Colombia Petro ha hecho una reforma tributaria muy importante, con un cambio de impuestos y una lógica significativa. Pues hay que hablar de Lula, que ha cerrado el año electoral en Brasil con una victoria más ajustada de lo que se esperaba. Y aquí voy a lo que decía antes. ¿Existe el bolsonarismo? ¿Existe el tal, el cual, lo otro, lo de más allá? Pues bueno, pues socialmente existe, ya lo hemos visto. Y Bolsonaro igual simplemente lo canaliza, le da forma y lo amplía. Y le da un corpus teórico un poquito más sólido. Pues hemos visto como Lula ha ganado por menos de lo que se esperaba y cómo ha ganado con una diferencia
que al final se consigue imponer, que Bolsonaro juega a desconocer, pero que al final ha conseguido llegar. Ha llegado Lula con una moderación del discurso significativa, llevando de vicepresidente a Alckmin, que es un liberal, que había estado enfrentado a él, pero es que la situación que se vivía en Brasil era de un... pues a mí me gusta decir, hay muchas veces que la lógica política te la marca el eje, lo que se llama en ciencia política un clivaje. El clivaje en Brasil era bolsonarismo, antibolsonarismo. O podríamos decir que el antibolsonarismo era Lula solo, porque era la única figura política capaz de plantarle cara. De hecho, es muy significativo que hoy día, si Lula no se presenta, probablemente no hubiesen podido ganarle. Bueno, los alienígenas sin comentarios, ¿no? La gente haciendo... Bueno, me imagino que lo ha visto todo el mundo, pero si no lo habéis visto, lo tenéis que ver. Cómo hacían un llamamiento para que Dios o quien fuese parase ese fraude, ¿no? Y Brasil tenía esa lógica. Vamos a ver cómo Lula va a tomar posesión ahora a principios de 23. Pues 4 años, llega mayor, y yo creo que el gran reto que tiene Brasil es construir un liderazgo alternativo a Lula. Porque no se podía confiar, se ha podido confiar a Lula la victoria, porque esta vez no le han podido fabricar el lawfare, porque ya todavía tiene una edad para hacerlo, pero como digo, es significativo que en las encuestas era la única persona capaz de ganarle. Entonces va a ser un reto que la izquierda brasileña desarrolle una estrategia propia, porque como digo, esta vez ha ganado, y ha ganado con compañeros de viaje, que si yo os digo quién es su homólogo a nivel de España, igual os asustáis, o sea que cuidado. Cuidado. Y, muy buen apunto, el que nos esté por aquí, Uruguay Alala. Seguro que no te llamas así, pero tú me has entendido. Sabes que me refiero a ti. ¿Lula puede llegar a ser importante para la integración latinoamericana? Sí, totalmente. También insisto, ya veo que me han pasado una entrevista que no es la mía. Yo insisto un poco en la mía, que está muy bien la de la base, pero bueno, lo decía el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, que como digo es además presidenciable para México. Dice, mira, yo en el libro, en esto siempre digo, es difícil la integración latinoamericana porque hay muchos retos. Hay el reto de que es una región muy grande, que está muy mal conectada, que tiene economías muy parecidas, por lo tanto es difícil generar una economía de escala, porque todas tienen una base agraria, sobre todo extractivista, es decir, de extracción de recursos naturales, no hay nadie que genere valor añadido en su propio territorio. Pero pese a todo eso, lo que hay ahora mismo es, de nuevo, una orientación general. Es decir, por lo menos, mira, aunque no tengas fácil construir la Unión Europea, por lo menos todos miráis en la misma dirección, que es un progresismo en abstracto, ¿vale? En general. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí, Lula es un liderazgo muy fuerte y los 3 países más importantes de la región, bueno, son 2 y luego va Argentina, que son Brasil y México, tienen gobiernos que apuestan claramente por eso, así que podemos ver avances. Y de hecho, pues si hablamos del tercero en discordia, tenemos que hablar de Argentina. En primer lugar, felicidades, ¿no? A los campeones del mundo, le dedicamos ya una parte en el anterior para hablar de la geopolítica de los mundiales. Un abrazo enorme a los argentinos, que si alguien se merecía ganar, por lo menos por la celebración iban a ser ellos. Y Argentina tiene un nombre propio, sin duda alguna, guste o no guste, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, porque ha protagonizado 2 situaciones que han llevado a todas las portadas de todo el mundo la situación del país. Y ojo que el país tiene una situación interna, política y económica delicada. Pero Cristina Fernández de Kirchner tuvo un intento de atentado, lo comentamos aquí Julián y yo, lo recuerdo. Todo el mundo lo recordará, además como se intentó sembrar la duda de si era real o no. Y además tuvo una condena hace cuestión de 2 o 3 semanas a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua. No ha entrado en la cárcel porque todavía tiene el fuero como vicepresidenta. En principio, en las próximas elecciones, ¿vale?, que tendrán lugar en nada, ¿vale?, podría entrar en la cárcel. O sea que esto es muy importante. Cristina Fernández dirige la pata más fuerte, más movilizada del peronismo, que es el kirchnerismo. El kirchnerismo por Néstor Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. El peronismo es un movimiento político muy amplio. Y gana las elecciones el peronismo porque había una máxima que yo me acuerdo cuando escribí cuando escribí la crónica de la victoria de Alberto Fernández, hablaba con gente de Argentina y había una frase que me parecía maravillosa, que era... con Cristina no se llega, pero sin ella no se gana. Es decir, Cristina por sí misma no podía ganar, pero quitando la base movilizada del kirchnerismo, no era imposible que ganase cualquier otro candidato. Cristina entonces decide ir de vicepresidenta y que llega Alberto Fernández. Alberto Fernández ha estado navegando entre tempestades, entre egos, entre disputas internas y con una situación económica muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Este año 2022 ha sido el año en el que ha dimitido la ministra de Economía argentina, en el que ha batido los récords de inflación. Cierto es que el contexto internacional ayudaba, es decir, siempre el peronismo decía, bueno, pero ¿os acordáis de con Macri, ¿no?, como llegamos a más del 50% de inflación? Pues bueno, se ha superado
lleve viviendo en una tendencia inflacionaria mucho tiempo Argentina, y Alberto Fernández se ha visto cada vez más aislado, porque ha tenido un enfrentamiento muy duro con Cristina Fernández, que como digo, dirige la gran pata del peronismo, y hay otra segunda pata, que es la pata más liberal, más centrista, que es la pata de Sergio Massa, que es una figura que puede que a alguna gente le sonase, fue candidato presidencial hace unos años, ha sido muy crítica con Cristina Fernández y con el peronismo kirchnerista, y hoy es el superministro de Economía. Se llega un momento en el que hay una crisis, el ministro de Economía que era afín a Alberto Fernández, que es una figura, pues bueno, de esas terceras familias, ¿no? O una figura política sin mucha relevancia, pero se buscó un perfil político que pudiese ser de consenso, se le elige a él, intenta generar pues un poco su círculo de confianza, entre ellos está un ministro de Economía que había sido bastante solvente, había conseguido negociar con el FMI y demás. Se tensa mucho la relación con Cristina Fernández a raíz del acuerdo con el FMI, pero bueno, ese acuerdo llega a un momento en el que estalla, se rompe, y dimite el ministro de Economía entre fuego cruzado entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, y aparece Sergio Massa, el líder de esa tercera familia peronista de la que os hablo. Pues bien, esa tercera familia peronista más centrista, con un perfil más tecnocrático y demás, es hoy la que puede encarnar las aspiraciones presidenciales para el año que viene. Sergio Massa nunca ha ocultado que quiere ser presidente del país. Cristina Fernández no se puede presentar. Alberto Fernández está muy debilitado y le faltan apoyos internos. Y Sergio Massa es el superministro de Economía, que dirige economía, industria, tiene función y acción sobre desarrollo, control de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el hombre que está intentando ahora lidiar con una economía en una dinámica hiperinflacionaria. Enfrente tenemos una oposición que también está dividida, que no tiene claro cuál es el liderazgo que va a tener. Macri suena y resuena, pero Macri dejó una herencia muy grande. Si Cristina Fernández es odiado por muchos, Macri también. Y eso lo saben en la oposición. Por otro lado, tenemos también a Bullrich, al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es decir, tenemos varios nombres. Y tenemos el fenómeno de Milei, que el 2022 es el año en el que se ha consolidado como tercera fuerza. No hay ninguna encuesta casi que le dé ya por debajo del 15, del 20% del voto, lo cual es una auténtica barbaridad. Lo comentamos en el último directo cuando estuve hablando de Argentina. Su mensaje libertario, pero que es un mensaje libertario que es una barbaridad. Yo os tengo que comentar algún vídeo, me vais a decir algunos, los que estuvieron la semana pasada, Néstor, este ya lo pusiste el otro día, pero no puedo no volver a ponerlo. O sea, vamos a poner este vídeo, así bebo agua a sorbitos, que tenéis toda la razón, que es la manera seguramente más buena. A ver. Telita, es que no tiene ningún desperdicio, Dame un momento. Sí, un tipo libertario, porque muchas veces está prostituido el término en España a nivel de Occidente y demás. Aquí lo tenemos. A ver, os lo pongo. Bueno, atención, Digamos, la sensación que tengo como liberal libertario que soy es que cada vez que piso una baldosa, digamos, escupe socialismo. ¿Con qué derecho si tú no quieres? La baldosa que escupe socialismo, O sea, es un nivel, o sea, es decir, yo aquí no os traigo droga blanda. O sea, aquí vamos fuerte. Yo aquí no os traigo tonterías. Vamos a seguir. La baldosa que escupe socialismo. ¿Quieres pagar impuestos? Vas a poder, por ejemplo, circular por las calles. Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera... A mí me gusta el presentador, que está el pobre, dice, o sea, le increpa un poco. Hay un punto que, porque dices tú, a mí me ha pasado una entrevista, está diciendo una barbaridad, pero si le corto... la pose es buenísima, está diciendo, eres tonto. Porque es lo que está pensando, dice, este tío es tonto, y me está diciendo que va a haber un lector en las calles para que nosotros paguemos cuando pasamos por una y cada uno mantenga su calle, porque las baldosas escupen socialismo. Pero todavía no llega a lo peor. Cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos. Vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Suponete lo siguiente, digamos... Pero está muy bien porque es muy directo. De hecho, Milei, que también es lo contradictorio, todos los argentinos con los que yo me hablo me dicen,
No, che, el Milei está loco. Cuanto más habla, más votos pierde. Vale, pero habla mucho y es verdad que es súper directo. Y la vida da que es tan directo porque dice estas barbaridades y ahora os voy a poner otra. Pero se ha consolidado como tercera fuerza. Y se está consolidando en el extrarradio del conurbano de Buenos Aires, que son zonas peronistas, porque lo que hay es antipolítica. Hay un desgaste del sistema político. O sea, la economía argentina lleva en recesión décadas. La política argentina está colapsada. Hay enfrentamientos internos dentro de los partidos, internos dentro de la política nacional. Entonces sale este tipo con este discurso, que este no hay por dónde cogerlo, pero sale otro diciendo, no, es que nos roban, lo que necesita es el individuo prosperar. Y un tío que está hasta las narices y que no llega a final de mes y que ve que le suben cada día la hierba del mate, pues te lo puede comprar. Pero bueno, vamos con lo peor. Hablar inglés es un activo importante. Entonces vos lo querés regular porque eso podría ser una fuente de desigualdad. Entonces, ¿qué pasa? Si una familia decide hablar inglés en la casa, ¿qué los vas a castigar? Digo, ¿estás afectando la igualdad de oportunidades? O sea, tengo varias, me puedo pasar el día mostrándote ejemplos de que es una aberración. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene... No voy a poner todavía el desenlace. Pero dices tú, o sea, ¿en qué momento el tipo le pone en el dilema, si tengo que elegir entre el Estado y la mafia? Y dices tú, una barbaridad. Dice que elige la mafia, ¿no? Una aberración. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. ¿Pero por qué, don Javier? Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple. Barbaridad, ¿no? Pero cuidado. La mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. ¿Qué le llamas? Me gusta. O sea, lo primero, como que tiene un pase y está tarado. Está tarado porque no tiene ningún pase, ¿no? Porque la mafia tiene valores. Bueno, venga, pues discurso antipolítico. El Estado está corrupto y la mafia... Bueno, es una barbaridad, pero porque la mafia compite. Porque es competitiva económicamente hablando. O sea, ese es el nivel de barbaridad. Vamos a volver a escuchar este extracto. La mafia tiene códigos. La mafia cumple. La mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. ¿Qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero porque nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en los años 80 en un país con mucha libertad económica y cero libertad política. ¿Y en qué derivó después? En que hubo 3.000 muertos, por ejemplo. Ok, digamos, lo primero que te quiero señalar... Hubo decenas de miles de exiliados, por ejemplo. A ver, lo primero que te y había un país libre. Disculpe, se activó la búsqueda automática. Se espantó con Milei. Bueno, el presentador, una estatua, desde luego. Hay otro vídeo que lo intenté buscar el otro día y no lo encontramos. Creo que es, si no me equivoco, es el último en el que explica por qué vota en contra en el Parlamento. Él es diputado, ¿vale? Él es diputado por la tercera bancada más grande. Y vota en contra, ahora lo va a explicar un poco pero vota en contra de una iniciativa para la cual... Bueno, de hecho, aquí el tuit es de Julián. Vota en contra de una iniciativa para que se investigue un tipo de cáncer infantil, ¿vale? Temas de la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Cuidado. Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Estado es cuando estás de 6 meses y te hacen un estudio médico para que puedan tratar a tu hijo, puedan diagnosticarle. Ese es el nivel. Interfiriendo en la vida. Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del ideario liberal. Temas de la política. Es una barbaridad, o sea, lo dice porque lo piensa. O sea, lo dice porque lo piensa, o sea, ese es el punto. Y aquí tenemos otro vídeo más, que también es clave. Aquí está, bueno, nada más y nada menos, a quien tiene sentado al lado... el hijo de Busi Tucumán,
que fue una figura clave con Videla en el... Bueno, Videla es que, claro, decía 3000 el presentador, que no. Videla con los vuelos de la muerte, con la persecución política brutal. O sea, el caso de Argentina es una de las dictaduras más brutales que hubo. Y aquí está con él. Y con su ego, que es directo responsable. Y ahí se ve como en América Latina, este tipo, que parece que a lo mejor las barbaridades que dice se centran en el ámbito económico, tiene una pata política que es clave, que termina relativizando y blanqueando todo lo que fue la dictadura. Siempre además tiene la virtud de que consigue evitar esa parte incómoda de los muertos, ¿no? No, pues bueno, pero es que... o sea, vamos a escuchar. Una visión tuerta, una leída tuerta de la historia. Es decir, que es la que ofrece la izquierda y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, eso no quiere decir que sea verdad. Porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Cuidado, o sea, es que ese es el grado. Y interesante, esto también lo hemos analizado con Julián varias veces. Este tipo ahora es uno de los que articula el movimiento de extrema derecha a nivel latinoamericano. Cómo hay patrones de discurso que se están replicando. Lo de la batalla cultural no es nada nuevo. Pero hay líneas discursivas maestras que se repiten y que funcionan muy bien. Como es lo de relativizar, lo de cuestionar, ¿no? Pero tú tienes la lista completa de esto. O no, es que hay una dictadura progre que nos está marcando la agenda. Y a fuerza de repetirlo, les termina funcionando. Entonces, como digo, vamos a tener en el 2023 el año en el que se tiene que terminar de definir el escenario político argentino, igual que sí que se ha definido en Colombia y en Brasil sobre todo, ¿no? Que son los casos más claros. En Chile tenemos un caos significativo, que ahora nos vamos a ir al otro lado, pues en Argentina va a ser el año en el que se defina, y tenemos a Javier Milei como, sin duda alguna, tercer candidato. Chile fue el año del no en el referéndum, en el plebiscito constitucional, un no con el que nadie contaba que fuese a existir y que ha sido un reflejo de las debilidades que ha tenido Boric, que en buena parte son endógenas y en buena parte son exógenas. Muy buena parte es problemas en la gestión que ha tenido él mismo, porque no fue capaz de establecer bien las alianzas políticas, porque ha habido perfiles que le han fallado, y luego hay otras que ha tenido la mala suerte de que en el norte, que el gran drama que había en el norte era la migración irregular, han seguido llegando migrantes venezolanos, es el tema más candente allí, es un tema que marca agenda, que voy a decir que no sepamos en España, pues se le ha mantenido esa crisis. En el sur está la cuestión de los mapuches, él mismo salta su promesa electoral y sigue militarizando la zona porque se ve desbordado. Internamente tiene una crisis dentro de su coalición porque hay gente que le aprieta para que vaya más allá y él ha tenido un perfil más o menos moderado. Dentro de la coalición más ampliada, es decir, la de gobierno, tiene socios con los que tiene serias discrepancias que son sus rivales electorales. La convención constituyente no funciona discursivamente, no funciona bien el trabajo que tiene. Es una constitución que tiene muchos avances, pero que muchas veces el debate se queda más en la forma que en el fondo, y el gobierno no consigue poner en el centro del debate lo que es los avances que implicaba, ¿no? Y muchas veces la cuestión es, ¿está redactada en género inclusivo? ¿Esta palabra qué es? ¿No? Y no se consiguió hacer. Y bueno, pues va a cerrar el 2022 como un año duro para Boric, que ha tenido la caída más brusca de popularidad de ningún presidente en los últimos años en Chile. Llegaba siendo el presidente más votado y más joven del país y acaba el año con un cuestionamiento serio. Y va a ser el 2023 el año donde se celebre un nuevo proceso constituyente. Se van a elegir 50 representantes por voto popular y 24 asesores expertos en un proceso único. Ya fue única la Convención Constituyente, que era un órgano íntegramente elegido por el pueblo, con representación de pueblos indígenas, paridad de género, bla, 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 bla. Bueno, proceso único pero rechazado. Bueno, que le pregunten a Juan Manuel Santos el referéndum de las FARC o que le pregunten a David Cameron el del Brexit, ¿no? Son complicados los referéndums y no van preparados, ¿no? Pero bueno, una primera fase se elige a los constituyentes, va a haber un texto, un borrador de texto que van a escribir los expertos, los 50 constituyentes van a votar y van a decidirlo, y va a haber una segunda fase de armonización donde los expertos van a dar van a adecuarlo legalmente. Claro, buscan que sea la fórmula para que no les vuelvan a decir que no por segunda vez. Chile, entonces, vamos a tener elecciones, vamos a ver cómo aguanta el gobierno de Boric y si es capaz, ¿vale?, de aguantar. Bolivia, bueno, yo de Bolivia seguimos teniendo enfrentamientos, yo que sigo toda la región, es duro, seguimos teniendo un enfrentamiento brutal con la gente de Santa Cruz. De hecho, hemos terminado el año con un enfrentamiento bastante amplio, con un paro violento muy significativo, y además, lo peor, la tregua interna que se llega al MAS, que llevaba años dividida internamente entre la facción de Chochehuanca, que es el actual vicepresidente, y de Evo Morales, pero bueno, también hay más sectores.
es un movimiento muy amplio que tiene al sector indígena, tiene al sector de las mujeres, de los estudiantes, de los sindicatos cocaleros, de los sindicatos productivos. Bueno, pues hay una división que se ha incrementado este año. Esto no os lo va a contar nadie, y menos vuestro canal de izquierdas. Pero bueno, yo aquí, como digo, vengo a contar lo que hay. Pues sí, este año en Bolivia yo lo que he visto es que se han abierto esas grietas, que la derecha sigue echada al monte, y por tanto a ver cómo será el año que viene. La vida le da a Luis Arce que los resultados económicos son buenos, que la estructura productiva boliviana es buena. Se habla de milagro económico boliviano porque es un país que ha sabido mantener el crecimiento antes, no solo antes, sino ahora lo está sabiendo mantener. Luis Arce fue ministro de Economía con Evo, así que bueno, ahí lo tenemos para seguir. Y Perú, pues bueno, ¿qué decir de Perú, no? Abrimos la sección de pandemia internacional con ellos. 16 meses de Pedro Castillo, que acaban con un golpe constitucional. Podemos debatir o no si fue inducido, es decir, si es verdad que le empujan, ¿no? Porque es cierto que le habían hecho la gobernación imposible prácticamente desde el principio, cuando dudan sus resultados. Pero Pedro Castillo le tiembla las piernas, le queda grande en muchos aspectos la presidencia del gobierno, y a los errores que pueda cometer él está que hay gente que le está empujando al vacío, y llegamos al fatídico 7 de diciembre, donde intenta disolver el Congreso. No le sale, porque no tenía ni el apoyo del ejército, ni el apoyo de un partido político, ni de una base social movilizada, y con uno de los tres le podía haber valido. Yo es lo que digo siempre. Si das un golpe de Estado, o un autogolpe, o tal, por mucha legitimación que puedas tener, ya digo que discursivamente Pedro Castillo tenía legitimación para decir, es que no me dejan gobernar, entonces me veo obligado a tomar esta medida, que constitucionalmente no puedo hacer, porque no la podía hacer. Pues bueno, si tú tienes el apoyo del ejército, pues te pasa como con Fujimori, que lo das. Si tienes el apoyo de la calle, pues a lo mejor no te funciona legalmente y se te revuelve la judicatura o se te revuelve el parlamento, pero si tienes las calles desbordadas de pueblo, pues listo y se acabó. Y si tienes las del partido político y tienes la mayoría para que se disuelvan las cámaras porque te lo va a votar a favor, o puedes hacer el trámite que sea internamente, pues listo. Pero cuando no tienes ninguna de las tres, pues pasa eso. 2023, a ver qué hace Dina Busselman, que tengo serias dudas de que llegue a fin de año. Tengo serias dudas de que llegue a abril siquiera. Pero bueno, la situación en Perú, por desgracia, es dramática, y lo que hemos visto es que no solo va a afectar internamente, ya van 27 muertos, al menos confirmados oficiales, y además se tensa la relación a nivel regional, ¿vale? A nivel rural, a nivel regional está tensado con Colombia, con México, con Argentina, que han sido duros con la situación que tiene Dina Boluarte, ¿cierto? No Busselman. Me ha pasado ya 2 veces. No hay muchas Dinas, entonces me confundo. A mi vecina, mi antiguo vecino, un beso, Dina, si me ves, pero a Dina Boluarte no tiene culpa de nada, la pobre. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? En esa situación. Ya por acabar, voy a hacer toda la región, luego si queréis hacemos algo más. Me voy con... Bueno, he dejado Paraguay, pobre Paraguay. Bueno, ¿qué decimos de Paraguay? Paraguay, elecciones el año que viene, ¿vale? Legislativas, vamos a ver qué tal se da en la primavera del 23. Se están definiendo ahora mismo las primarias de las distintas formaciones para elegir candidato para las presidenciales. Paraguay es un país, como podríamos decir, muy aburrido, pero luego no es tan aburrido. Es un sistema de partido único, como quien dice, como México el PRI o Japón, que en Japón lleva gobernando el mismo partido muchos años y nadie dice nada. Pues bueno, ahí gobiernan los colorados, la derecha paraguaya, que solo fue capaz Fernando Lugo de doblarles el brazo. Y ahora hemos tenido como el Frente Guasú, que es la formación de izquierdas con la que impulsó Fernando Lugo, no ha entrado en la gran coalición opositora que lidera el Partido Liberal. Es decir, ha habido un bipartidismo en América Latina y en muchos países que era liberales conservadores, ¿vale? Los colorados, que son quienes están en el poder, vendrían de ser esa familia conservadora. Los liberales en un momento pierden mucho peso y están pues de igual a igual con el Frente Guasú, y en una coalición llevan a Fernando Lugo a la presidencia y gana. Pero hoy el Frente Guasú se ha desligado y vamos a tener, parece que, 2 listas opositoras. Quien parte con mucha ventaja es Efraín, el líder liberal, que parece que va a ser competitivo en las elecciones. Falta todavía por ver quién es el candidato conservador. Un escándalo de corrupción ha hecho que el que era vicepresidente del gobierno actual no vaya a presentarse a las primarias. Generó mucha divergencia interna, pero bueno, ahí tenemos a Paraguay. Y ya, pues por terminar de decir un dato, el EPP, el Ejército Popular del Pueblo, que es una guerrilla que tienen en el noroeste del país, en la zona selvática montañosa, fue abatido a lo largo de este año, si no me equivoco, en noviembre. Pues nada, un dato más. Para quien quiera indagar por Uruguay, ya tenéis para tirar por las primarias oficialistas y las discrepancias que hubo con el vicepresidente, por esas primarias opositoras y por cómo el Partido Liberal no llegó a un acuerdo con el Frente Guasú. Y si os interesa pues una guerrilla marxista-leninista de la que se sabe muy poco e incluso se especula que esté bajo control de algún gobierno o sea una pantalla, pues ahí tenéis al EPP y en Descifrando la Guerra tenéis un artículo. Vámonos con Ecuador. Ecuador. ¿Qué decir de Ecuador? Año con protestas muy fuertes en la calle. A mí me recordaba el año
2020, cuando Lenin Moreno anuncia ese paquetazo, yo no fue si fue el 20 o el 21. Yo creo que fue el 21, pero bueno. Muchas protestas. Guillermo Lasso, que tiene una crisis política brutal. Se habla mucho de Perú, pero yo siempre decía, o sea, Guillermo Lasso lleva 60 ministros. O sea, si no son 60, son 50, es decir, y lleva prácticamente el mismo tiempo que Pedro Castillo en el poder. Es decir, la crisis política es total. Total, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y este año no ha sido una excepción. Hemos tenido unas protestas brutales que consigue el gobierno sentar al diálogo, como consiguió Lenín Moreno, acordando que no se apliquen todas las medidas económicas, esto, lo otro, lo de más allá. Hay como actor fundamental, tenemos a la CONAIE, que es la organización indígena, la Confederación Indígena, que es un actor muy clave, a Leónidas Iza, que es su secretario general y que es una figura que tiene mucho respaldo, ¿vale? Y tenemos ahí al correísmo como fuerza política descabezada. Vamos a ver cómo están las elecciones municipales y regionales, a prefecturas, de este año 2023, que pueden servir para definir el liderazgo del correísmo, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos que tener un ojo puesto. Lasso, que no las tenía todas consigo para llegar, porque el país es un país muy duro, roto socialmente, muy movilizado, con una situación económica muy precaria, ha conseguido sobrevivir. Pasó un año de protestas muy duras, consiguiendo sentar en la mesa y hacer un acuerdo económico para bajar el combustible, que era, por ejemplo, una de las principales... que era una de las principales reclamaciones que había, y ha conseguido salvar el año. Vamos a ver cómo se da, como digo, el 23 vamos a tener que tener ojo a esas religiones, a esas elecciones subnacionales, que pueden servir para elegir un liderazgo correísta, para ver cómo se mueven el resto de formaciones políticas, pero bueno, ahí lo tendríamos. Y me faltaría, yo diría que tenemos todo el cono sur, he comentado Centroamérica rápido y América del Norte con México. Me falta Cuba, que este año ha aprobado el Código de las Familias, que acaba de tener elecciones con las más bajas de participación en toda la historia de la isla y que tiene una situación económica muy delicada, que se complicó en primer lugar por la llegada del huracán Ian en el primer trimestre del año, fue en marzo o en abril, y que luego se terminó de complicar con el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses que aplicó Trump y que Biden no le ha dado la vuelta, con un modelo productivo que tiene serios problemas, que eso es objetivo. El huracán Ian lo complicó y después tuvimos el accidente que fue una auténtica tragedia en Matanzas, en la principal refinería del país, que además es un gran distribuidor energético, el mayor del país. Arde, varios de todos los grandes containers donde están depositadas toneladas y litros y litros y litros de petróleo, arde, generando una situación económica muy delicada. Hoy Cuba se está lamiendo las heridas porque la situación económica que tiene es muy difícil. Tiene un déficit energético que llega a ser el 25% al día, es decir, no genera electricidad suficiente para satisfacer toda su demanda y hay veces que tiene un 25%. Y con eso ha conseguido el gobierno de Díaz-Canel llegar al final con una situación social muy delicada, está creciendo el número de migraciones, pero bueno, con avances políticos, como ha sido por ejemplo el Código de la Familia, que regula el matrimonio homosexual, regula otras figuras que también han sido muy comentadas porque son novedosas, como es lo que ellos llaman la gestación solidaria, frente a la subrogada, la solidaria, que no puede ser remunerada, bueno, está regulada de distintas maneras, y ahí veremos, en abril del 21 tuvimos el Congreso del Partido Comunista, un congreso que apostó por la continuidad con cambios, ¿no? Díaz-Canel como secretario general frente a Raúl Castro. Este año ha intentado consolidar su gobierno y ha tenido, como digo, pues que Estados Unidos no ha rebajado el bloqueo. Joe Biden ha tenido un pequeño guiño pasado noviembre, porque ¿qué había en noviembre? Las midterm, las elecciones de medio término, y ahí hay un lobby muy importante cubano que actúa sobre la población hispana y que sabía que... Yo sabía, yo lo decía, no hay un relajamiento de las sanciones hasta que pasen las elecciones en Estados Unidos, porque Cuba es como Venezuela en España, es una provincia más, una comunidad autónoma, ¿no? Había años donde lo que pasaba en Venezuela se comentaba en España, pues en Estados Unidos pasa lo mismo. Si Biden hubiese aflojado, los republicanos se le habrían tirado encima. Ha hecho unas medidas muy tímidas en estos últimos 2 meses, pero muy tímidas. Entonces, el gobierno cubano tenía esa situación, tenía todas las insuficiencias y problemas que tiene ya de normal, ha tenido el huracán Ian, que generó un auténtico debacle, ha tenido el problema del incendio, que fue devastador, y por tanto a todo ello se suma que su principal fuente de ingresos, que era el COVID, que era el turismo, se ha visto afectado por el COVID, y junto a ello pues las exportaciones, la dinámica inflacionaria general, la guerra de Ucrania, que también le afecta a ellos para el acceso a materias primas en el mercado internacional, que Rusia no puede sobrevolar el espacio aéreo europeo y, por ejemplo, los rusos, que son una de sus principales fuentes de turismo, ya no pueden llegar directamente. Muchas cosas, muy complejo, pero bueno, titulares queda así.
Y con esto estaría, pues os podría comentar de ti, que sigue siendo por desgracia un estado fallido, DRD, pero yo creo que con esto hemos tocado Estados Unidos, hemos tocado Rusia, Ucrania, China, toda América Latina, que ya sabéis que a mí me pierde. Entonces llega el momento del popurrí internacional. Ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos bastante tiempo, hoy 2 horas ya. Último programa del año, lo podíamos hacer, ¿no? O sea, nos podíamos dar el gusto. Trinidad y Tobago. Pues mira, Trinidad y Tobago, una curiosidad. Trinidad y Tobago es una pequeña islita que sobresale de Venezuela, que es un país de... Bueno, tenemos nada más y nada menos... Está desatado Javier. Me tienes que regalar a mí también la suscripción. Le regala a Javier, que lleva ya 83 suscripciones de regalo en el canal. ¡Qué barbaridad! A Lufegaba, que el resto de gente también se anime y se suscriba para que cerremos el año. A ver si llegamos a los 400, ¿no? Sería lo suyo. Trinidad y Tobago es una pequeña islita que sobresale ahí en el Caribe venezolano, mayoría de población afro, ¿vale? Es un país que tiene una población islámica brutal, es una excepción en América Latina y el Caribe, pero bueno, el país... Vamos a poner el mapa, hombre. Tanto digo yo de geopolítica y no os pongo el mapa. ¿Tú te crees? Trinidad y Tobago. En Spanish Revolution, cuando voy allí, Marina me putea siempre y me dice, preguntarle de algún país. Y siempre los últimos 2 minutos es a que me intenten putear. Ahí está Trinidad y Tobago, ¿vale? No sé si me lo preguntabas con honestiazo, ¿no? Yo te voy a contar lo más destacado de Trinidad y Tobago este año. No sé si lo decías por pillarme fuera de juego, ¿no? O pues Trinidad y Tobago, que tiene una bandera bastante guapa, pues aquí está Puerto España, ¿vale? Luego, Trinidad y Tobago no ha sido colonia española porque ya en su último momento va a cambiar de manos, ¿vale? Pero bueno, Trinidad y Tobago, como veis, está pegando a la costa venezolana. Pues bueno, Trinidad y Tobago fue el primer país donde Venezuela tiene una zona de exposición geopolítica, ¿vale? De influencia geopolítica, se proyecta hacia las Antillas Menores. Las Antillas Mayores, que son en el Mar Caribe, son Cuba, Bahamas no la podríamos incluir, pero bueno, Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, es decir, las grandes islas que tenemos en toda esta zona noroeste. Las Antillas Menores son estas islas que en su inmensa mayoría pertenecieron a la corona británica. Por cierto, año 2022, año en el que muere la reina, en el que Jamaica proclama ser una república, Barbados hace lo propio, bueno, mucho movimiento ahí también. Pues esta parte de aquí, que son las Antillas Menores, son la zona de proyección natural, ¿no? De Venezuela como un país, pues bueno, ahí Venezuela ha bombeado petróleo muy barato, ha enviado materia prima, tal y cual, pues bueno, Trinidad y Tobago, que es el más cercano, tiene ahora mismo un problema de migración. Tuvieron una pequeña crisis bilateral, los dos gobiernos tienen sintonía, entonces no fue a más, pero venezolanos que intentaron emigrar a Trinidad y Tobago, hubo un fallecimiento de un bebé y fue una parte muy tensa, ¿no? En la que la oposición decía que, bueno, evidentemente muchos venezolanos estaban abandonando el país, pero había muerto un bebé intentando llegar a Trinidad y Tobago. Pero como digo, la sintonía con el país llega a que Trinidad y Tobago, para forzar la situación con Venezuela, dice que se retira y que va a dejar de ir a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que es esa organización que funda Estados Unidos y que Fidel Castro llama el Ministerio de Colonias, y dice que no va a votar más hasta que se restaure a Venezuela, porque ahora mismo la representación ante la OEA la tiene Guaidó, no la tiene el gobierno de Maduro. Por lo tanto, Trinidad y Tobago, pese a que tuvo esa crisis migratoria y demás, ha sido un país que ha mantenido una posición, y como digo, curiosidades, pese a que fue dominio español, va a terminar pasando por manos británicas, incluso presencia neerlandesa y demás. Mucha población islámica, de hecho hay incluso un problema de conatos de yihadismo, porque penetran allí algunas células porque tienen una población islámica, y afro por el comercio de esclavos. Ahí va. No sé de verdad si me decías lo de Trinidad o no en serio, pero yo me lo tomo en serio. Puede que lo podamos dejar por aquí, ¿no? Yo creo que ya para saber lo que ha pasado en el 2022, las dinámicas generales las tenemos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.